Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, miren, algo que me han pedido mucho es cómo pasamos de una flor africana a formar un granny para poder incorporarlo, como por ejemplo, hemos estado haciendo esa manta maravillosa con todas las muestras que hemos hecho durante un par de añitos, que se van juntando. Bueno, esta también. Si no queremos hacer, por ejemplo, unión solamente de la flora africana, uno de los motivos, porque hay muchas formas de combinar la flora africana. Podemos hacer también una de las formas para hacer un cuadradito. Hay muchas maneras para hacer un cuadradito, de un hexágono a un cuadrado, o de un círculo a un cuadrado, también podría ser. Quizás eso para una próxima. Hoy vamos a compartir esta, que es una de las más sencillas, y formamos un cuadradito para quien quiera hacer la mantita esa divina que hemos hecho con todas nuestras muestras. Bueno, acá yo voy a continuar con estas lanitas, porque con estas lanas tejí estas florcitas africanas ya hace tiempo y a lo lejos. Pero bueno, la vamos a pasar así, simple, una de las más simples que hay para hacer un cuadradito. Entonces, voy a agarrar esta que es un poquito más grande, esa la dejo por ahí, con mi agujita número 4, pero porque continúo con este mismo material. Ustedes obviamente van a elegir el material y la aguja acorde, como digo siempre, lo recuerdo siempre, acorde a lo que estén tejiendo. Bueno, vamos a empezar en estos laterales, ahí y ahí, a rellenar con puntitos como para acercarnos a un cuadrito. A este luego se le puede hacer tranquilamente otro marco arriba, por ejemplo, toda una vuelta en punto bajo, una vuelta en vareta, una vuelta en media vareta, o arcos de cadenas para unir a otra pieza. Bueno, esta es una de las maneras. Quizás luego más adelante hagamos otra forma de acercarnos a un granny o un cuadradito. Bueno, acá vamos a empezar. Este sería el punto de una de las esquinas, ahí, ¿ven? Entonces, yo voy a buscar voy a poner la flor en esta posición, porque yo tengo que rellenar aquí, en esta esquina, ¿ven? Esto. Aquí en estos no, porque si no, ya se nos va a ir la forma. Solo tengo que rellenar estas esquinitas. Y una de las maneras más simples, bueno, esta es una de las maneras más simples, la que les voy a mostrar ahora. Entonces, comienzo aquí con un punto bajo. Tengo esta flor que la hemos hecho, está en esta sección de técnicas, si ustedes la buscan la van a encontrar, pero puede ser que ustedes tengan alguna similar, porque vieron que se hacen la misma flor se hace con distintos dibujos, digamos, combinada con otros colores y con otros puntos. Entonces, ustedes lo que van a tener en cuenta, porque quizás tenga algún punto más o tenga un punto menos. Todo va a depender cómo fue la terminación de su flor africana. Yo la voy a hacer con la que hicimos aquí en el canal. Ustedes después lo adaptan, no se hagan ningún problema. Vamos a contar una serie de puntos, pero ustedes le pueden agregar alguno de extra o alguno menos si es necesario. Yo les voy a ir mostrando. Acá un punto bajo. Acá hice una media vareta. O sea que yo me guié por los puntos que tengo en estos lados. Ustedes se van a guiar la cantidad que tengan en cada uno de los lados de su florcita. Acá voy a tejer una vareta. Y aquí voy a tejer una vareta. Acá van a ir 2 puntos. Y una vareta doble en el mismo punto. Y ahora lo voy a acomodar para que lo vean. Tiene un poquito la lana. ¿Ven? Entonces, punto bajo, media vareta. Vareta, en este punto hice 2. Hice una vareta y una vareta doble. ¿Sí? Así, combinada. Acá voy a tomar lazada nuevamente. Doble lazada. Voy a tejer en el medio una vareta doble. Esto va a ser una de las esquinas.
Entonces voy a tejer 2 cadenitas o pueden tejer 3 cadenitas si lo desean también. Esta tiene 2 cadenitas, ¿ven? Porque las vamos a utilizar para unir en las esquinas. Pero pueden ser 2 o pueden ser 3, ¿sí? Vamos a dejarla con 2 como hicimos la otra. Vuelvo a hacer vareta doble y en el mismo espacio que sería el centro vuelvo a tejer esa vareta doble. Entonces yo ya formé una parte de la esquina. Acá tengo que bajar y voy a bajar con estos mismos puntos que hice aquí. Entonces la primera es una vareta doble y en el mismo espacio, voy a estirar un poquito mi hebrita que estaba muy apretada, en el mismo espacio tejo una vareta común. Ahí. Ahora una vareta común, una media vareta y un punto bajo. Ahí está. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Así, esta esquinita. Después vamos a hacer la otra de aquí y acá vamos a hacer este trabajito. Terminé con un punto bajo, tejo aquí un punto bajo. Una cadena al aire, salto un punto, tejo un punto bajo. Una cadena al aire, salto un punto, punto bajo y una vez más. Una cadena al aire y acá un punto bajo. Este va a ser uno de los lados planos. Y ahora comienzo de nuevo con este movimiento. Un punto bajo, estoy mirando que no me falte ninguno. Una media vareta, una vareta, otra vareta al lado y esta vareta, recuerdan, va con una doble vareta, van las dos juntitas. Ahí. Vuelvo a estirar mi hebra que está como muy arrolladito. Y acá, doble hebra para hacer la vareta doble, las dos cadenitas y la vareta doble en el mismo espacio. Repetimos. Y así como repetimos esta esquinita, vamos a repetir las próximas, las que vengan. Ahí. Tejo la vareta doble, la vareta común en el mismo punto. Y luego viene la vareta común, la media vareta y el punto bajo. Voy a estirar un poquito. La acomodamos un poco. Y ahí ya se va formando, ¿ven? Entonces, acá vamos a hacer así, porque acá no tenemos que hacer este movimiento. Acá tenemos que empezar de nuevo con este movimiento que hicimos en una de las esquinas. Y vamos a hacer así. Muy simple. Tengo que empezar así. Punto bajo, media vareta, o sea, repito el mismo movimiento. Vareta, la vareta que viene combinada con la vareta doble, o sea que es un grupito de 2. Y ya llegué al centro. Vuelvo a estirar mi hebra, porque no lo tengo en una lata, lo tengo acá en la mesa. Entonces acá en el centro, recuerden, va la vareta doble, las dos cadenitas, o 3, y otra vez la vareta doble en el mismo espacio. Y ahora comenzamos a bajar. ¿Vieron que era fácil? Esta es una de las maneras más simples. Así que tenemos para jugar, siempre hay mucho para jugar con el crochet. Y ahí termino con el punto bajo. Ahí acomodo a la pobre. ¿Ven cómo va quedando? Entonces, acá vamos a repetir este mismo movimiento que hicimos. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Son 3 arquitos que se forman con la cadena. Acá tengo uno, ahí tengo el otro y ahí tengo el otro. Y luego se reinicia. Y acá lo mismo. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer este movimiento y terminamos con la otra esquinita. Así que yo me voy a quedar a terminar esta belleza que formamos de una flor africana a un cuadradito.
Termino con un puntito deslizado uniendo cadenita para hacer nudo y cortamos. Luego es esconder las hebritas y aquí nos queda medio abolladito, pero esta como tenía una vueltita más, queda un poquitito más grande. Esta tenía una vueltita más acá en el borde, esta flor. Esta es más pequeña, así que seguro que el cuadradito queda más pequeño. Así que bueno, esto es para compartir hoy esta belleza que también me lo pedían bastante y es, como les comento, una de las formas. Quizás más adelante hagamos otra forma para hacer un cuadradito de una flor africana. Espero que les haya gustado este dato, que les sirva y que jueguen. Obviamente esta andaría perfecto para la manta que hemos hecho hace pocos días. Les dejo un beso, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Besos, chao.